sobre la convocatoria de proyectos de prueba de concepto. Vamos a esperar como 2 o 3 minutos más para que se pueda conectar algunas personas más que quieran conectarse y comenzaremos con el webinario. Esperamos hasta las 12:02, por ejemplo. Previamente deciros que este webinario se va a grabar y estará disponible en la página web de la agencia probablemente mañana, a lo largo del día de mañana, por lo que todas aquellas personas que no puedan conectarse a lo largo de la sesión pues podrán ver y obtener la información a través de nuestra página web de la agencia. Presentarme, deciros que yo soy Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación y voy a presentaros este webinario. Indicaros también que al final de la presentación se seleccionarán una serie de preguntas generales y relacionadas directamente con la convocatoria, que se procederá a su contestación. Y también al final de la presentación pues hay una transparencia con una serie de correos electrónicos en los que se podrán dirigir las preguntas más concretas y particulares de cada uno de ellos. Por favor, todas las preguntas realizarlas a través del chat, no a través de preguntas y respuestas, puesto que luego dos compañeras mías me ayudarán a hacer una recopilación de esas preguntas y llevar a cabo la contestación. Voy a pasar a intentar compartir pantalla. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Como os decía, por favor, las preguntas a través del chat, no a través de preguntas y respuestas. Como he comentado inicialmente, este es un webinario en el que se van a presentar la convocatoria de proyectos de prueba de concepto 2022, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves y cuyo plazo de presentación de solicitudes comienza hoy. Esta convocatoria, esta iniciativa, está contemplada dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación 21-27, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 15 de junio del 21. Concretamente está dentro del Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia y dentro del Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento. Asimismo, esta iniciativa se incluye dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, formando parte de la inversión I3, que se denomina Nuevos Proyectos I+D+I público-privados, interdisciplinares, pruebas de concepto y concesión de ayudas, consecuencia de convocatorias competitivas internacionales, I+D de vanguardia orientada a los retos de la sociedad y compra público precomercial. ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Pues los objetivos de esta convocatoria son, por una parte, fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación, así como la explotación de los mismos como productos, bienes, aplicaciones o beneficios para la economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas. Su segundo objetivo es fomentar el espíritu emprendedor e innovador de los grupos de investigación, contribuyendo a su capacitación a través de actividades de formación, asesoría o mentoría, contribuir al fortalecimiento de las estrategias de transferencia y explotación de conocimientos y resultados de los grupos de investigación y de las propias instituciones del sistema de I+D+I. ¿Cuáles son las principales características de estos proyectos? Pues, por una parte, estos proyectos deben provenir o estar estrechamente relacionados con la ejecución de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación en las convocatorias de 2018 y 2019 de los programas de generación de conocimiento y del programa de I+D+I orientado a los retos de la sociedad. Las propuestas deben demostrar que se dispone de conocimientos o resultados que supongan un avance científico-técnico, que sean innovadores y que puedan demostrar un potencial de transferencia, aplicación o explotación con beneficios para la economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas.
Las propuestas deben de proponer un plan de implementación que concrete las previsiones respecto a la protección, transferencia, aplicación o explotación de los resultados, con hitos bien definidos en el que se justifique la necesidad y el impacto esperado de estos resultados. Indicar que no se financiarán actuaciones que directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el reglamento de taxonomía, es decir, que cumplan los principios de NSH, como todas aquellas actuaciones que están relacionadas con el plan de recuperación, transferencia y resiliencia. Los proyectos de prueba de concepto deben estar orientados a progresar al menos en las primeras etapas de desarrollo precompetitivo y facilitar su transferencia y explotación. De esta manera, los solicitantes deberán informar acerca de las etapas que pretenden recorrer en la ejecución del proyecto de prueba de concepto, así como de los niveles de madurez tecnológicos, TRLs, previstos a la finalización del proyecto. No obstante, se contempla la presentación de propuestas en diferentes estados de maduración tecnológica, siempre que se aprecie un carácter finalista, que es lo que propone la convocatoria. Y también, en este sentido, los solicitantes deben informar del nivel medio de madurez tecnológica de partida en el que se considera que se encuentran los resultados objeto del proyecto y que darán lugar, pues, a un cierto avance de esa madurez tecnológica. También es importante resaltar que los solicitantes deben informar en la solicitud sobre la entidad o entidades propietarias de los conocimientos o resultados de la investigación objeto del proyecto de prueba de concepto, los porcentajes de propiedad, situación actual de protección de conocimiento, etcétera, que describiré con un poco más detalle al llegar al apartado de la solicitud. Los proyectos de prueba de concepto no podrán o están orientados a la continuación de la investigación del proyecto previo, sino que, como se indicaba inicialmente, tiene que ser un avance cuantitativo de los resultados de ese proyecto de investigación. Por supuesto que podrán presentarse solicitudes en cualquiera de las áreas y las subáreas temáticas de la agencia. La duración de los proyectos es de 2 años, comenzando en el año 22 y terminando en el año 23. Y el presupuesto, la financiación obtenida para estos proyectos estará directamente relacionada con las actividades propuestas y con su adecuación a los objetivos del proyecto y a la finalidad de la convocatoria, pero en cualquier caso, en ningún caso será superior a 150.000 euros por proyecto, definido en costes totales. Esto quiere decir que es aproximadamente unos 130.000 euros en costes directos, que es lo que tiene que figurar en la solicitud. Este límite de ayuda de los 150.000 euros o 130.000 es de aplicación por proyecto, tanto individual como coordinado. Por tanto, en este último caso, en el caso de los proyectos coordinados, la cuantía máxima de 150.000 euros se refiere a la suma de la financiación de cada uno de los subproyectos del proyecto coordinado. ¿Qué actividades son financiables? Bueno, pues según se indica la convocatoria, las actividades financiables se refieren al desarrollo tecnológico. En la propia solicitud se deberá de elegir alguna de estas actividades y serán financiables todas aquellas que supongan un desarrollo tecnológico para la conversión de los resultados de la investigación en un proceso de creación de valor con potencial innovador. También aquellas actividades relativas al análisis de viabilidad técnica, comercial o social de los resultados objeto de la prueba de concepto, la obtención de prototipos, demostración a escala piloto, pruebas con usuarios finales u otras actividades que permitan la validación de los resultados, el establecimiento de colaboraciones y contactos con empresas y otros agentes sociales, como organizaciones culturales, responsables de políticas y servicios públicos, u otros potenciales usuarios de los resultados del proyecto. Todas aquellas actividades relacionadas con la protección del conocimiento y gestión estratégica de los derechos de propiedad industrial, vinculada a la tecnología o al conocimiento objeto de la prueba de concepto. Las acciones encaminadas a la transferencia y explotación de resultados, incluyendo las elaboraciones de planes de negocio y de previsión de financiación para etapas posteriores. Las actuaciones iniciales para la creación de empresas como spin-off, empresas basadas en el conocimiento, entre otros. También actividades de formación, mentoría o asesoría que contribuyan a desarrollar y fortalecer las capacidades de emprendimiento del equipo investigador, es decir,
actividades de formación encaminadas a una formación y un asesoramiento relativo a transferencia e innovación de los resultados y otras actividades necesarias para la transferencia efectiva, aplicación y explotación de los resultados de investigación, siempre y cuando estén debidamente justificadas en la solicitud. ¿Cuáles son las entidades beneficiarias de estos proyectos? Pues las entidades beneficiarias de estos proyectos son las mismas entidades beneficiarias que suelen ser elegibles en nuestras convocatorias de proyectos de I+D+I, es decir, organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos, universidades privadas con capacidad de actividad demostrada de I+D+I, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos de ámbito estatal, etcétera, ¿no? Que figuran claramente en la convocatoria cuáles son todas estas entidades. Los proyectos se pueden llevar a cabo de forma individual, con 1 o 2 IPs y un equipo de investigación, o en forma coordinada, con varios subproyectos, entre 2 y un máximo de 6, cada uno de ellos con 1 o 2 investigadores y un equipo de investigación. Lo que sí que es muy importante es que la realización del proyecto de prueba de concepto deberá ser en la misma forma individual o coordinada que lo era el proyecto de investigación financiado del que deriva. Y en este caso, pues, de esta manera, cuando el proyecto de origen era presentado y fue financiado de forma individual, el proyecto de prueba de concepto se deberá solicitar de forma individual. Cuando el proyecto de origen era un proyecto coordinado, el proyecto de modalidad de prueba de concepto se deberá solicitar como proyecto coordinado, excepto en 2 supuestos. El primero de ellos es que solamente obtuviera financiación en su proyecto coordinador, del proyecto coordinado presentado en el origen, con lo cual se podrá presentar el proyecto de forma individual, o bien en el caso en que únicamente uno de los subproyectos presente una contribución clara al proyecto de prueba de concepto, en cuyo caso también podrá ser presentado como proyecto individual. Pero en cualquier caso, únicamente se podrá presentar una solicitud para cada uno de los proyectos origen, de forma que de un proyecto coordinado de origen, únicamente se podrá presentar un único proyecto de prueba de concepto, o bien de forma individual o bien de forma coordinada, pero únicamente uno. Esta convocatoria, como he comentado inicialmente, está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y su presupuesto es de 40 millones repartido en 2 anualidades, en la anualidad 22 y en la anualidad 23, con 30 millones para la anualidad 22 y 23 millones y 10 millones, perdón, para la anualidad 23. Como he comentado inicialmente, estos proyectos de prueba de concepto podrán estar dirigidos por 1 o 2 investigadores e investigadoras principales y por un equipo de investigación y un equipo de trabajo. Indicar que únicamente se podrá ser IP de estos proyectos de pruebas de concepto aquellas personas que hayan dirigido los proyectos de investigación financiados del que proviene la prueba de concepto, correspondientes a las convocatorias PGC 2018, RTI 2018 y PID 2019, de acuerdo con las referencias que aparecen en los distintos proyectos. Y para las distintas modalidades de estas convocatorias, es decir, proyectos tipo A, tipo B, tipo GIN y tipo RTA. Como digo, que estos son los investigadores principales de los proyectos de prueba de concepto, tienen que haber sido IPs de algún proyecto financiado de estas convocatorias. Los proyectos de prueba de concepto deberán ser dirigidos por el o la IP o los y las IPs que hayan dirigido el proyecto de investigación del que deriva. No obstante, en el caso en que el proyecto de investigación haya sido dirigido por 2 IPs, el proyecto de prueba de concepto podrá ser dirigido solamente por uno de ellos, y en el caso en que el proyecto del que deriva fuera dirigido por un único IP y en la fecha de inicio del plazo de solicitud esta persona no pudiera dirigir el proyecto de prueba de concepto por
por causas mayores, como puede ser no encontrarse en servicio activo, haber fallecido o haberse jubilado. En este caso, y únicamente en este caso, el proyecto de prueba de concepto podrá ser dirigido por otra persona siempre y cuando esa persona cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria y además haya participado en el equipo de investigación del proyecto origen. Los proyectos origen que fueran dirigidos por un único IP no podrán ser presentados en pruebas de concepto con dos IPs. Como indicaba, en el caso del investigador e investigadora principal, en el caso en que haya dos IPs, ambos tienen la misma consideración a todos los efectos, incluida la valoración de los méritos que acrediten la capacidad científico-técnica para liderar el proyecto. La única diferencia entre ellos es que únicamente uno de ellos será el que figure para las comunicaciones administrativas, etcétera, de la agencia. Además de lo indicado anteriormente en cuanto a que tienen que haber sido IPs del proyecto de origen, el investigador principal tiene que cumplir como requisitos tener el grado de doctor, tener vinculación durante todo el tiempo de duración del proyecto y en cuanto al régimen de participación solo se podrá presentar en una única solicitud como IP de esta convocatoria de pruebas de concepto. En cuanto al equipo de investigación, los requisitos que deben de cumplir las personas que forman parte del equipo de investigación tendrán que tener la titulación de doctor o titulación universitaria de licenciatura, ingeniería o arquitectura o grado, tener vinculación durante todo el tiempo de duración del proyecto y en cuanto al régimen de participación se podrá participar en dos solicitudes de prueba de concepto dentro del equipo de investigación. Resaltar que no habrá incompatibilidades con la participación en esta convocatoria y en proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias de los planes estatales de investigación científico y técnica y de innovación, ni con ninguna otra convocatoria nacional o internacional, siempre que se respete el límite máximo de horas año para cada categoría profesional establecido en el convenio laboral o equivalente de la entidad del o de la IP. Asimismo, en el proyecto prueba de concepto podrán participar otra serie de investigadores dentro del equipo de trabajo, entre los que resalta pues, el personal investigador que no cumpla los requisitos de vinculación, personal predoctoral en formación y personal técnico de apoyo a la investigación. No deberán figurar en el equipo de trabajo aquellas personas que tengan una relación funcionarial, estatutaria o laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad válida que cumplan los requisitos de la convocatoria para formar parte del equipo de investigación y no podrán formar parte ni del equipo de trabajo ni formar parte del proyecto el personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal en España. ¿Qué contenido es el que se debe de presentar y qué documentación se debe de presentar en la solicitud? Fundamentalmente son tres documentos los que se presentan en la solicitud. El primero de ellos es el formulario electrónico, el segundo es una memoria científico-técnica del proyecto y el tercero es el currículum, el CVA abreviado de la o las personas IP en modelo normalizado que se podrán encontrar en la página web de la agencia. Resaltar que hay un único plazo de presentación de solicitudes para las acciones, tanto las realizadas por el IP como el representante legal. Dicho periodo de solicitud ha comenzado hoy, 17 de mayo, y termina el 31 de mayo de 2022 a las 14 horas peninsular. Recordar que las entidades a las que pertenece el o la IP y las personas del equipo de investigación deberán estar registradas en SISEN, que además del IP, las personas que participan tanto en el equipo de investigación como en el equipo de trabajo deberán firmar la solicitud. Y recordar también que los proyectos coordinados tienen una única memoria que será aportada por la persona coordinadora del proyecto, es decir, por el o la IP del subproyecto 1. Haciendo una revisión de los distintos apartados de cada uno de esta documentación que se debe incorporar, quería resaltar algunos de los apartados, sobre todo algunos de ellos que son nuevos o que son diferentes a lo que se propuso en la convocatoria del año pasado. El formulario de solicitud como tal pues tiene varios apartados. El primero de ellos se refiere a la entidad solicitante en la que hay que poner pues todos los datos correspondientes a la misma.
Hay otro apartado que se refiere al proyecto, en el que se debe de seleccionar la forma de ejecución del proyecto, coordinado o individual, el área y subárea temática a la que en la que se evaluaría este proyecto, un resumen en español y en inglés, una identificación de las actividades a realizar de aquellas que he enumerado en transparencias anteriores, el nivel de madurez tecnológico de los resultados originales y de los que se pretende obtener, y otros datos del proyecto, entre otros, la incorporación de la información relativa a la perspectiva de género en el contenido de la investigación. Después hay otro apartado que está dedicado a información sobre los investigadores, tanto de los IPs o las IPs como del equipo de investigación y del equipo de trabajo, relacionados fundamentalmente con datos académicos, personales, situación profesional, incorporación del código ORCID, que es obligatorio, y en el caso de los IPs es recomendable incorporar el resumen del CV en inglés. También hay que incorporar una pequeña reseña del CV de los miembros del equipo de investigación, y en el caso de los miembros del equipo de trabajo se recomienda incorporar al menos el código ORCID para cada uno de los mismos. Repito que la solicitud deberá estar firmada por todos los miembros, todos los investigadores que participen en el proyecto en sus distintas modalidades, IPs, equipo de investigación o equipo de trabajo. Como novedad este año, dentro de la aplicación de solicitud hay que incorporar todos los datos sobre la entidad propietaria de los conocimientos o resultados, que pasaré a describir de forma más detallada en la siguiente transparencia. El análisis del cumplimiento del principio de NSH, que también explicaré más adelante, y, como en otras ocasiones, pues toda la información relativa a implicaciones éticas y o de bioseguridad en el caso en que sea necesaria para el proyecto en cuestión. Relativo a los datos sobre la entidad propietaria de los conocimientos o resultados, que en ocasiones anteriores esto era un documento aparte de la solicitud, este año está incorporado en la propia solicitud y tiene 3 apartados. El primero de ellos son los datos referidos a la entidad propietaria de los conocimientos o resultados, en el que, como su título indica, pues hay que incorporar el nombre de la entidad y organismo propietaria de los resultados, el porcentaje de propiedad y la referencia del proyecto del que deriva. He marcado en rojo entidades y organismos porque lo que se solicita es el nombre de la entidad y del organismo, no de la persona que es propiedad de los conocimientos o resultados objeto del proyecto. Hay una segunda parte en la que se refiere a cómo está la propiedad y la transferencia de los resultados de investigación objeto del proyecto de prueba de concepto, en el que aparecen 2 preguntas. La primera de ellas es si los resultados de investigación objeto del proyecto de prueba de concepto son con propiedad de una empresa o si estos resultados han sido licenciados o transferidos a una empresa. En el caso en que a cualquiera de estas 2 preguntas se conteste sí, pues será necesario incorporar los datos correspondientes de la empresa y tanto en un caso como en el otro. El siguiente grupo de preguntas o de apartado está relacionado con la situación actual de la protección de conocimientos o resultados de investigación objeto del proyecto de prueba de concepto, y en este caso pues hay un desplegable en la que es necesario seleccionar alguno de las situaciones que pueden tener esta protección de conocimiento. Es decir, puede ser que no hayan sido protegidos, puede ser que estén en una solicitud de patente en preparación, puede ser que estén protegidos mediante una patente nacional o internacional, o puede que simplemente estén registrados como propiedad intelectual u otros. Es importante resaltar que los resultados de investigación objeto del proyecto de prueba de concepto no podrán ser copropiedad de empresas ni haber sido licenciadas o transferidas a empresas, salvo que se trate de desarrollos con aplicaciones distintas a las ya licenciadas o transferidas. En cuanto al otro apartado nuevo incorporado en la propia solicitud, es aquel que se refiere al análisis del principio del DNSH.
Este principio se encuentra previsto en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es el Reglamento 2021-241 del Parlamento Europeo. También en el Reglamento de la Unión Europea 2020, el 2020-852 del Parlamento Europeo, en el que se establece el marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 2019-2088, que es el Reglamento de Taxonomía, y en el que se fijan los objetivos medioambientales sobre los que debe evaluarse la posible causa de daños significativos. También se encuentra especificado en una guía que se puede encontrar en la página web del Ministerio y en la que nos hemos basado para hacer este formulario que hay que incorporar en la propia solicitud. Los objetivos medioambientales identificados por el Reglamento de Taxonomía son estos 6 que figuran en esta diapositiva: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Lo que se solicita a los beneficiarios en este caso es que se realice un autoanálisis de acuerdo con la guía práctica de aplicación del DNSH, que voy a intentar explicar un poco cuál es y cómo se debe hacer ese autoanálisis por parte de los solicitantes. En el formulario de solicitud aparecen dos tablas con una serie de preguntas. La primera de ellas, que es la que hay que contestar y justificar, es si el proyecto no tiene impacto o tiene un impacto insignificante sobre el objetivo. Y esto hay que contestarlo para cada uno de los objetivos y justificar si tienen o no tienen impacto. Entonces, en el caso en que se conteste que sí a esta pregunta, según la guía hay que hacer una evaluación simplificada, y en el caso en que se conteste que no, figurará otra segunda tabla con otras preguntas también para cada uno de los objetivos, en el que se indica que en la que se debe de contestar si el proyecto tiene una contribución del 100% o contribuye sustancialmente al objetivo. En el caso en que se conteste que sí, se llevará a cabo una evaluación simplificada, y en el caso en que se conteste que no, se llevará a cabo una evaluación sustantiva. Es toda esta información y este autoanálisis realizado por los propios beneficiarios desde la agencia será evaluado por un grupo de expertos, de forma que aquellas propuestas que no cumplan el principio de DNSH serán excluidas directamente de la convocatoria y no podrán ser evaluadas y, por supuesto, financiadas. Otro de los apartados importantes que quería resaltar del formulario es el presupuesto. Es muy importante que en el formulario quede perfectamente justificado y desarrollado la necesidad de cada uno de los conceptos que se solicitan en el presupuesto para la ejecución del proyecto. Y en este sentido, indicar que, por ejemplo, para los gastos de personal, es conveniente indicar tanto el perfil como las tareas en las que participará y la duración prevista de este contrato. Dentro de los gastos de ejecución, son elegibles los gastos de adquisición de inventariable, pero siempre equipamiento directamente relacionado con el proyecto, y sería conveniente indicar las actividades con las que está relacionado. Es un gasto elegible el fungible y similares, que deberán estar desglosados y justificados. En este sentido, recordar que no son elegibles los gastos de material de oficina ni fungible informático. También son elegibles la adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. Repito que es muy importante que todos estos gastos estén justificados y relacionados directamente con las actividades del proyecto. Son elegibles los gastos de movilidad, como gastos de viajes, dietas de todo el personal que participa en el proyecto. Otros gastos, como gastos de publicaciones y difusión de resultados, de acuerdo con el plan de difusión incluido en la memoria. Los gastos de gestión de banco de datos y uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas. Gastos de formación o mentoría estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto. Gastos de utilización de servicios centrales según tarifas. Y resaltar que no son elegibles en este caso los gastos de inscripción o asistencia a congresos,
Y en cuanto a los gastos de subcontratación, serán elegibles un máximo del 25% de la cuantía total concedida. Si bien previa autorización, esta subcontratación se podrá incrementar hasta un 50% del máximo de la financiación concedida. El siguiente punto importante de la solicitud es la memoria científico-técnica. La memoria científico-técnica debe tener una extensión máxima de 20 páginas para proyectos individuales y 35 para proyectos coordinados. Recordar, como ya he dicho anteriormente, que para los proyectos coordinados es una única memoria en la que se deberá incluir tanto la justificación de la necesidad de la coordinación como la participación de cada uno de los proyectos en las distintas actividades y el valor añadido que supone la coordinación frente a un proyecto individual. Y también es importante resaltar que en la memoria, en el caso en que el contenido de la investigación propuesta o bien los resultados del proyecto se contemple algún aspecto que requiera considerar la perspectiva de sexo o género, por su temática, por la metodología, por resultados o aplicaciones, esta deberá desarrollarse en los distintos apartados de la memoria científico-técnica, principalmente en la parte de la propuesta científica y en el impacto socioeconómico. El contenido de la memoria viene desarrollado en el anexo 5 de la convocatoria y tiene diversos apartados. Voy a intentar pasar muy rápidamente por los diferentes apartados intentando indicar cuál es lo más importante que deben de tener. El primero de los apartados se refiere a los antecedentes, estado actual de conocimiento y de desarrollos en el ámbito temático de la propuesta. Y este apartado pues, deberá incluir un estado actual del conocimiento y desarrollos en el ámbito temático específico de la propuesta, una descripción del conocimiento, idea o resultado derivado o relacionado con el proyecto anterior que se propone para la prueba de concepto, una clara identificación del problema o de la necesidad a los que se dirige esta prueba de concepto, una descripción clara de la novedad e innovación que aportarían los resultados que se proponen valorizar y una descripción del estado actual de protección del conocimiento o de los resultados de la prueba de concepto, que si bien ha habido una pequeña descripción dentro de la solicitud, aquí se necesita una mayor descripción pues, a través de patentes, registros, depósitos, etc. El siguiente apartado de la memoria se refiere a los objetivos. Y aquí es importante que exista una descripción clara y concisa de los objetivos generales y específicos de la propuesta, siempre relacionados con los objetivos de la convocatoria, con las actividades seleccionadas en la propia solicitud, con la duración y con la composición del equipo de investigación, identificar los aspectos clave de la propuesta prueba de concepto, con indicación de las dificultades y retos que pueden existir, y una identificación clara de los posibles productos, bienes, aplicaciones o beneficios que resultarían del proyecto, incluyendo los sectores, ámbitos o potenciales usuarios de los mismos. En este apartado, además, en el caso de los proyectos coordinados, se deberá justificar la participación de los distintos subproyectos, los beneficios esperados de la coordinación y los objetivos que serán responsabilidad de cada uno de los subproyectos. El siguiente apartado se refiere a la metodología y la implementación, en el que se debe de hacer una descripción de las actividades y metodologías previstas para la consecución de los objetivos. Se debe incorporar la estructura organizativa del proyecto, el plan de implementación, la identificación de las fases críticas, planes de contingencia y posibles riesgos, un cronograma de todas las actividades con indicación de los responsables y participantes de cada uno de los miembros del equipo de investigación y del equipo de trabajo, una breve descripción de los recursos disponibles para la consecución de los objetivos y viabilidad de los mismos, incluyendo la posibilidad de un apoyo institucional para las actividades de protección de conocimiento y transferencia previstas, un plan de formación en el caso en que se requiera mentoría o asesoría para fortalecer las capacidades de emprendimiento del equipo de investigación. El siguiente apartado se ha denominado equipo de investigación y lo que se solicita es una breve reseña de la experiencia de la IP y miembros del equipo de investigación y de trabajo en los objetivos concretos y actividades concretas previstas en la prueba de concepto, y fundamentalmente la experiencia y logros previstos
del equipo en actividades de valorización, protección, transferencia y o explotación de resultados. Y por último, hay dos apartados relacionados con el impacto científico-técnico y el impacto social-económico. En cuanto al impacto científico-técnico, es muy importante destacar el impacto esperado de los planes y estrategias, por ejemplo, de los planes y estrategias de protección de la propiedad industrial, los planes de difusión de los resultados, el plan de transferencia o explotación de llegada al mercado, el grado de madurez tecnológica del proyecto y el tiempo para su transferencia, así como todas las actividades de formación relacionadas para el fortalecimiento de las capacidades de transferencia y emprendimiento. También es importante hacer una descripción del impacto esperado de estas actividades para establecer colaboraciones con la industria u otros usuarios finales o que tengan interés potencial en el desarrollo y en la explotación de los resultados. En cuanto al impacto social y económico, se debe de incluir una descripción del impacto y beneficio que pueda derivarse de los resultados de la propuesta y de sus aplicaciones en términos de generar valor tangible para la economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas, incluidas la creación de empleo, la descripción de la cercanía del proyecto al mercado o a sus usuarios finales a los que se dirige, el plan de difusión y divulgación de los resultados a la sociedad, incluyendo aspectos de acceso abierto, en aquellos casos en los que se requieran beneficios para la inclusión de la dimensión de género en el contenido de la investigación propuesta, o el impacto asociado al ámbito de discapacidad y otras áreas de inclusión social o cualquier otro aspecto que permita valorar el beneficio de las actividades propuestas para la sociedad. El otro documento importante que hay que incorporar a la solicitud es el CVA, el formato, el currículum abreviado del investigador o investigadores principales. Indicar, como ya he dicho anteriormente, que únicamente las personas IPs del proyecto lo presentan como un documento adjunto, el resto de los miembros que participan en el equipo en el proyecto figurará una pequeña reseña de su CV en la solicitud. La extensión máxima de este documento en los apartados A, B y C no puede sobrepasar las 4 páginas. Indicar como, aunque bueno, ya no es nuevo porque se ha incorporado en otras convocatorias de la agencia, pero sí quería resaltar que únicamente figura y es obligatorio rellenar el código ORCID, han desaparecido y no se deben de incorporar otros tipos de identificadores bibliométricos que aparecían en otras convocatorias. Se ha incorporado un apartado A3 referido a la situación profesional anterior en la que se incluyen interrupciones en la carrera investigadora de acuerdo con el artículo 45.2b que figura en la convocatoria, y estas interrupciones en la carrera investigadora serán tenidas en cuenta a la hora de valorar el CVA de las IPs. También hay un apartado nuevo, un apartado B, que es un resumen del currículum en el que se deben incorporar las aportaciones científicas explicando relevancia y contribución a la generación de conocimiento, generación de ideas, hipótesis y resultados, y cómo los ha comunicado, la financiación obtenida, las capacidades científico-técnicas adquiridas, las responsabilidades científicas ejercidas, etc. Incorporar sus aportaciones a la sociedad como actividades de desarrollo tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la industria y el sector privado o con otro tipo de entidades e instituciones públicas y otros usuarios finales de la investigación, las aportaciones en la formación de jóvenes investigadores y cómo ha contribuido al desarrollo de las carreras investigadoras de estas personas, sus aportaciones a la constitución de equipos de investigación, de creación de empresas, actividades editoriales, evaluación de investigadores, etcétera, y otras aportaciones que considere relevantes. Y en este sentido se recomienda hacer especial mención a aquellos méritos relativos a la experiencia en actividades de valorización y transferencia de conocimiento y resultados de investigación o a la explotación de los mismos. Teniendo en cuenta los objetivos de esta convocatoria, pues se recomienda que en este caso concreto se haga especial mención a los méritos relativos a esos apartados.
Y luego hay otro apartado dentro del CVA, que es el listado de aportaciones más relevantes, en las que se pueden incorporar pues, las publicaciones más importantes en libros y revistas, siempre con revisión por pares, congresos, proyectos o líneas de investigación en las que ha participado y la participación en actividades de transferencia de tecnología, conocimiento, explotación de resultados. Estos listados, pues, como su propio nombre indica, son las aportaciones más relevantes y fundamentalmente de los últimos 10 años. Paso a describir cuáles son los criterios de evaluación y cómo se va a hacer la selección de las propuestas que finalmente serán financiadas de acuerdo con lo que indica la propia convocatoria. Los criterios de evaluación, según figura en la convocatoria, son 4. El primero de ellos se refiere a la calidad, viabilidad y potencial de la transferencia de la propuesta, que tiene una puntuación entre 0 y 40. El segundo de ellos se refiere a la capacidad del equipo de investigación, con una puntuación entre 0 y 20. El tercero se refiere al impacto esperado de la propuesta, con una puntuación entre 0 y 30. Y un cuarto criterio que se refiere a la adecuación del presupuesto solicitado, con una puntuación entre 0 y 10. Es importante resaltar que el criterio 1 tiene un umbral, que es 30, de forma que todas aquellas propuestas cuya puntuación en el primero de los criterios no alcance ese umbral, independientemente de la puntuación final que obtengan, no podrán ser financiadas. Aunque no me quiero detener mucho, porque figura claramente en la convocatoria, sí que quería resaltar algunos de los puntos que se van a valorar en cada uno de estos criterios y que creo que es importante tenerlos en cuenta a la hora de incorporar la información correspondiente tanto en la memoria como en la solicitud, como en el propio CVA, puesto que es muy importante tener toda la información en estos documentos para poder llevar a cabo una evaluación adecuada de cada uno de los criterios. En ese sentido, en el primero de los criterios, lo que se valora es la calidad de la propuesta y su adecuación a las características y finalidad de la convocatoria. Se valoran los objetivos perseguidos, la novedad de estos objetivos y de las actividades con respecto al estado del arte, los beneficios que estas aplicaciones podrían traer para la economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas, la viabilidad de la propuesta, incluidas las medidas de identificación de riesgo y los planes de contingencia, el contenido e idoneidad de la metodología propuesta, la adecuación del plan de implementación y de las actividades propuestas para progresar en las primeras etapas del desarrollo precompetitivo, el grado de madurez tecnológico del proyecto, el plan y el tiempo previsible para su transferencia y la explotación o llegada al mercado, y los recursos disponibles y la organización de las diferentes tareas que nos permitirá ver si realmente el proyecto puede ser viable o no es viable. En el segundo criterio, relativo a la capacidad del equipo de investigación, se valorará la experiencia previa del equipo en la ejecución de proyectos de I+D+I nacionales e internacionales, la calidad de las contribuciones y logros científico-técnicos alcanzados, por supuesto, la capacidad de liderazgo para llevar a cabo los objetivos y actividades del proyecto. Algo muy importante, como es dada el objetivo de la convocatoria, se valorará la capacidad y experiencia demostrada en actividades de transferencia de conocimientos, en la gestión de la propiedad industrial e intelectual o en la explotación de resultados. Se valorará el conocimiento del sector empresarial u de otros usuarios finales en el campo concreto de aplicación a la que se dirige la propuesta y, en el caso que así se requiera, pues las actividades de previsión de formación, mentoría o asesoría en materia de valorización y transferencia de conocimiento y, en su caso, la posible colaboración con empresas o entidades para la validación de los resultados. En el caso del criterio relativo al impacto esperado de la propuesta, se valorará el impacto esperado de las aplicaciones o beneficios derivados del proyecto para impulsar avances significativos en el desarrollo tecnológico y en la innovación en el campo concreto al que se dirige la propuesta, la claridad y concreción de los planes y estrategias de propiedad industrial y o de transferencia y explotación de resultados, los posibles planes de negocios, en el caso en que así se requiera,
el plan para establecer colaboraciones con empresas u otros usuarios finales de los resultados del proyecto, así como el posible potencial interés de estos en el desarrollo del mismo, y en aquellos casos en los que así se requiera la inclusión de la dimensión de género en el contenido de la investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social. Por último, el último de los criterios de evaluación es la adecuación del presupuesto solicitado, para lo cual se valorará tanto la adecuación como la correcta justificación del presupuesto solicitado, por una parte a la finalidad de la convocatoria de prueba de concepto y por otra a la consecución de los objetivos y actividades propuestas en la propia propuesta. Para lo cual pues, es de suma importancia que se lleve a cabo una perfecta justificación del presupuesto solicitado dentro de del documento de solicitud. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación y selección de las propuestas que finalmente serán financiadas? Primero es importante resaltar que al igual que para el resto de las actuaciones que gestiona la Agencia Estatal de Investigación, en la evaluación y selección de propuestas es fundamental el papel que juega la comunidad científica. Y en este sentido, indicar que la agencia tiene un comité científico-técnico formado por expertos científicos y tecnólogos que nos asesoran sobre tanto procedimientos de evaluación como sobre selección y nombramiento de colaboradores. La agencia dispone de 260 colaboradores distribuidos por diferentes áreas científico-técnicas, cuya información se puede obtener en la propia página web de la agencia. Y estos paneles científico-técnicos son los responsables de gestionar la evaluación científico-técnica. No evalúan, sino que hacen la gestión de la evaluación. Realizan el seguimiento de las actividades financiadas, el seguimiento científico-técnico, así como elaboran análisis de las áreas científicas e identifican tendencias, y asimismo analizan resultados y elaboran recomendaciones sobre los diferentes procesos de evaluación de las distintas convocatorias. Y además, en lo que es la evaluación y selección, participan una serie de evaluadores externos que participan que son los responsables de hacer los documentos de trabajo que sirven de base para las comisiones técnicas en las que se realiza la evaluación y selección de las propuestas. ¿Cómo es el proceso de evaluación de esta convocatoria en concreto? Bueno, pues en esta convocatoria en concreto, según indica la propia texto de la convocatoria, se solicitarán una serie de informes a esos expertos externos, una serie de informes que servirán como documentos de trabajo para la comisión técnica, de la que formarán parte esos propios expertos externos, junto con los coordinadores, con los colaboradores de la agencia de las distintas áreas. Estas comisiones técnicas se llevan a cabo en función de las áreas o de las subáreas temáticas, dependiendo del número de solicitudes que tenga cada una. Y sus objetivos, por una parte, es contextualizar las valoraciones individuales de cada una de las propuestas presentadas en el conjunto de todas las solicitudes presentadas, la adopción por consenso de una nota global para cada una de las propuestas, y así como una nota para cada uno de los criterios, y realizar un informe individual justificado con la valoración final y con la valoración de cada uno de los criterios, que será que es realmente el informe de evaluación. Todas las propuestas pasan a continuación a lo que se denomina una comisión de selección. Esta comisión es única para todas las áreas y subáreas temáticas, cuya función es sancionar los resultados de las comisiones técnicas, fundamentalmente, y llevar a cabo un listado priorizado de todas las ayudas financiadas, con la financiación propuesta para cada una de ellas, y una relación de proyectos o de ayudas que se consideran no financiables. Una vez el proyecto o la propuesta ha sido financiada, desde la agencia se lleva a cabo tanto el seguimiento científico-técnico como el seguimiento económico de estas actividades. En cuanto al seguimiento científico-técnico, y más concreto en cuanto a las modificaciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso de ejecución del proyecto,
Cabe distinguir dos grupos. Por una parte, aquellas que están relacionadas con las modificaciones de la resolución de concesión, que son aquellas que suponen cambios en el periodo de ejecución, cambios de investigador principal, cambios de entidad beneficiaria o de centro y la interrupción o renuncia del proyecto. Y otra serie de cambios que, si bien no suponen un cambio en la resolución de concesión, es necesario solicitar autorización a la agencia, como es, por ejemplo, el incremento del porcentaje de subcontratación, que, como he indicado anteriormente, el máximo puede ser del 50% de lo concedido. Modificaciones de la vinculación de lo de la IP, de la vinculación a la entidad beneficiaria, pero sin modificaciones en cuanto a la entidad beneficiaria del proyecto. Y cambios en el equipo de investigación. Cambios, en este último caso, del equipo de investigación, que solo se aceptan en casos muy excepcionales, bajas o altas en el equipo de investigación. Para solicitar cualquiera de estas modificaciones en la página web de la agencia, una vez que la convocatoria ha sido resuelta, se incorporan dentro de la parte de justificación y seguimiento todos los modelos correspondientes a cada uno de estos cambios, que son los modelos que se deben cumplimentar para solicitar estas modificaciones. Resaltar que la cuantía aprobada en concepto de costes indirectos se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles de acuerdo con las necesidades del proyecto y, por tanto, no es necesaria autorización de estos cambios por parte de la agencia. Y los cambios en el equipo de trabajo tampoco es necesaria la autorización por parte de la agencia, pero sí es muy importante, y resalto aquí, aunque lo voy a resaltar posteriormente, que todos estos cambios figuren muy claramente en los informes de seguimiento científico-técnico que se solicitan durante la ejecución del proyecto o al finalizar el proyecto. En este sentido, en cuanto a la justificación científico-técnica, estas ayudas tendrán un único informe científico-técnico final, que se solicitará en el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la fecha de finalización, un informe científico-técnico cuyo modelo será publicado en la página web de la agencia y que contendrá, de acuerdo con la convocatoria, pues información sobre el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos, información sobre la dimensión de género en la investigación y la integración de género en la propia investigación, información sobre los gastos realizados en cada uno de los presupuestos ejecutados, así como todos los cambios que he indicado anteriormente, información sobre la composición del equipo de investigación, incluyendo todas las modificaciones que se hayan solicitado, información sobre la composición del equipo de trabajo, con las distintas modificaciones que haya habido a lo largo de la ejecución del proyecto, un apartado relacionado con el nivel de impacto del proyecto, tanto impacto socioeconómico sobre el Estado y la región como el impacto científico. Y, por último, se solicitarán un formulario en el que se deberán de incorporar una serie de indicadores que nos servirá para hacer la evaluación ex post del proyecto. En cuanto a la justificación económica, también únicamente se solicitará un informe económico final, también en el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la finalización del proyecto. La justificación económica se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa y tendrá tres documentos fundamentales: una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión y una memoria económica abreviada que contendrá el estado de los gastos incurridos en la realización de dicha actividad. Y dicha memoria acompañará, por una parte, las fichas justificativas normalizadas y certificación de los gastos y pagos realizados cuando el importe sea igual o superior a 3.000 euros, la documentación justificativa de los procedimientos de contratación especificada en las instrucciones de justificación, que se publicarán en la página web una vez resuelta la convocatoria, un documento descriptivo de viajes y dietas imputadas al proyecto, un certificado de la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, donde se especifiquen otros ingresos o ayudas percibidos que hayan contribuido a financiar la actuación, un documento en el que se acredite el cumplimiento de las normas de publicidad en materia de subvención exigidas, que figuran tanto en la convocatoria como que figurarán estas normas
en las instrucciones de justificación y también en los documentos específicos que hay en la página web de la agencia. Y por último, también se deberá presentar los contratos laborales del personal que impute gastos de contratación con cargo al proyecto. Y además de esto, se deberá incorporar un informe del auditor, de un auditor que será otro de los documentos que habrá que aportar en el informe económico. Pero lo más importante, y que es importante resaltar, y es muy importante que esté claramente justificado en el informe económico final, es la vinculación de cada uno de los gastos a las actividades del proyecto y a las actuaciones realizadas durante la duración del proyecto. Y la vinculación de esos gastos, como digo, al proyecto, eso debe estar muy claro tanto en el informe económico como también en el informe científico-técnico. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido útil la presentación. Y a partir de ahora, pues, una selección de preguntas, como decía al inicio, preguntas de interés general, que se hayan formulado a lo largo de mi presentación en el chat, pues intentaré responderlas. Y para preguntas más concretas y de interés particular, pues lo mejor es, bueno, figura en esta transparencia una serie de correos y de buzones a los que se pueden dirigir las preguntas más concretas y más particulares que se puedan tener. Entonces yo creo que voy a dejar de compartir y ahora mis compañeras pues habrán hecho, entiendo, un resumen de las preguntas. Indicaros que, bueno, se van a intentar contestar preguntas directamente relacionadas con la convocatoria. Hola Lourdes, buenos Hola. días. Hay mucho interés y hay muchas preguntas. En primer lugar, bueno, en general hay muchas quejas sobre el periodo para la presentación de solicitudes, que es muy corto, que 2 semanas es un plazo muy escueto para preparar la solicitud con una calidad de vida y si no es posible ampliar el plazo de solicitud. Bueno, el plazo de solicitud de convocatoria es exactamente el mismo que tuvimos el año pasado para la convocatoria de prueba de concepto y no, en este momento no es posible ampliarlo. Bueno, también hay preguntas sobre el periodo de ejecución, si los proyectos van a empezar en 2022, si van a finalizar en 2023 o van hasta 2024, aunque tú lo has nombrado a lo largo de la presentación, pero si pudieras aclararlo otra vez. A ver, los proyectos deberán empezar en el año 22 y son de 2 años de duración, entonces dependiendo, entiendo, cuando inicien, pues igual se alargan hasta el 2024. Pero yo creo que hay un poco de confusión porque creen que va a empezar en enero de 2022 y no necesariamente en enero de 2022. No, no necesariamente en enero del 22. No, no necesariamente. Bueno, también preguntan si la solicitud debe estar firmada únicamente por la entidad, por el representante legal, o lo deben firmar los IPs y los miembros del equipo, o también los del equipo de trabajo. Bueno, como he indicado a lo largo de la presentación, creo que un par de veces, la solicitud tiene que estar firmada por parte de todos los participantes en el proyecto, IP, equipo de investigación y equipo de trabajo, igual que en las de proyectos, en las de P&D, es exactamente igual. Y además firmada por el representante legal, que hasta con la firma del representante legal es cuando se cierra realmente la solicitud. Pregunto si la firma ha de ser digital o puede ser firma manuscrita. Yo entiendo que es igual que en P&D, puede ser digital o puede ser manuscrita. Hay algunos investigadores que dicen que han tenido prórroga de proyectos 2017 y que entonces no presentaron solicitud en la convocatoria PDC 2021. Se podrían hacerlo este año. Y lo mismo, también algunos investigadores que tienen ahora mismo proyecto de la convocatoria 2019 prorrogado, que creen que no solicitarían este año y se tendrían otra posibilidad el próximo año. O sea, las dos están muy relacionadas. Como indica la convocatoria, este año solo se pueden presentar proyectos de 2018 y 2019. No sé, es mucho predecir si el año que viene se podrán presentar los proyectos del 19 que tengan prórroga.
Plantean algún caso de un proyecto que tenía 2 IPs, pero uno de los IPs falleció, el otro se jubiló, y preguntan en este caso, que tú también lo has dicho durante la presentación, pero ¿quién podría solicitar el proyecto como IP? Si alguno de los miembros del equipo de investigación. Pues tiene que ser podría ser un miembro del equipo de investigación del proyecto de origen, que tenga vinculación, o sea, que cumpla pues el resto de las condiciones de la convocatoria, es decir, que tenga vinculación durante todo el tiempo de duración del proyecto, que tenga el grado de doctor y que, por supuesto, solo presente una única solicitud. Pregunto si la obligación de que las personas que solicitan un proyecto como IP sean las mismas que en el proyecto 2018-19 se aplica también a los miembros del equipo de investigación y de trabajo. No, no, aplica única y exclusivamente al IP, a él o los IPs, no al equipo de trabajo y al equipo de investigación. Pregunto si hay incompatibilidades de los miembros del equipo de investigación si están en proyectos de otras convocatorias PID del Plan Nacional. Lo que era antes. Como indicaba anteriormente, esta convocatoria no tiene incompatibilidad con la participación en cualquier otra convocatoria de los planes estatales. Bueno, siempre hay que tener en cuenta el número de horas, ¿no?, que se dedican a los distintos proyectos, ¿no? Pero no tiene ninguna incompatibilidad. Un IP que en su momento solicitó el proyecto Retos de Investigación con entidad beneficiaria, pero ha cambiado de entidad después de ello, ¿puede solicitar ahora la prueba de concepto con la nueva institución, con la nueva entidad? Si el proyecto origen está en la nueva entidad, sí. Si no, pues me temo que no. Dice... Le pregunto también sobre los TRL de partida y de llegada, si hay un TRL definido en cada caso. No hay ningún TRL. Creo que en alguna de las transparencias está puesto que no hay ningún límite de TRLs de inicio ni de fin. No hay. Hay otro caso de un IP que el año pasado tuvo financiado una prueba de concepto derivada de un proyecto 2016 y ahora estaría interesada en solicitar otro proyecto derivado de otro de la convocatoria 2019. Pregunta si es posible. Entiendo que sí, no hay incompatibilidad con la convocatoria anterior de prueba de concepto. Vale. Una IP Siempre que sean diferentes resultados los que va a valorizar, entiendo, que no sean los mismos. Relacionado con eso también hay IPs, y que tú lo has comentado durante la presentación, de proyectos coordinados y que preguntan si podría solicitar proyectos solamente uno de los subproyectos coordinados, suponiendo que es el proyecto que ha obtenido resultados más factibles de ser transferibles. Como indicado también en la presentación, es uno de los casos. O sea, hay dos casos en los que de un proyecto coordinado de origen se puede presentar un proyecto individual. El primero de los casos es en el caso en que solo haya sido financiado uno de los subproyectos, el subproyecto coordinador, con lo cual podría ser el proyecto de prueba de concepto individual. Y el segundo de los casos es cuando solo uno de los subproyectos pues, es el que realmente puede llevar a cabo una transferencia, una valorización de los resultados del proyecto de origen. Entonces, en ese caso también podría ser un proyecto individual. Hay una IP, fue IP de un proyecto 2018, pero actualmente es investigadora emérita. Pregunta en qué condiciones podría participar en esta convocatoria. Si podría ser ella la IP de la solicitud. Para ser IP de una prueba de concepto, como indicaba anteriormente, tiene que haber sido IP de un proyecto de la convocatoria 18 o 19 y tener vinculación durante la duración del proyecto. Entiendo que no, la convocatoria no pone ninguna restricción si el IP puede ser emérito o no. No hay ninguna restricción referente a eso. Lo que sí que hay restricciones en cuanto a la vinculación, que tiene que tener la vinculación durante los 2 años de duración del proyecto. Y pregunto, si un IP está actualmente activo, pero prevé que vaya a jubilarse durante el próximo año, ¿podría solicitar y luego ser sustituido más tarde? Podría ser, siempre que el nuevo IP que se proponga
cumpla las condiciones de la convocatoria, lógicamente, y que además tenga la suficiente capacidad de liderazgo para liderar el proyecto y, si es posible, que esté dentro del equipo de investigación. Hay muchas consultas también sobre el tema de la contratación. ¿En qué términos afecta la nueva reforma laboral a los contratos que se realicen imputables a este proyecto? Si se podrían realizar contratos de obra o servicios, si las indemnizaciones serían elegibles, van todos en el mismo sentido. A ver, esta convocatoria está financiada por el plan de transferencia, de resiliencia, etcétera. Y entonces, en principio, aparece una excepción para los contratos que se hagan dentro de este plan. No obstante, bueno, pues en la página web de la agencia, igual que en la del Ministerio, pues figurarán información al respecto, porque bueno, hay muchas preguntas nos están haciendo relativas a este tema, no solamente de las actuaciones unidas al plan de recuperación, sino pues en general a las actuaciones gestionadas por la agencia. Otra consulta es si en el caso de un proyecto de la convocatoria 2018 cuyos resultados se han publicado y el hecho de que se hayan publicado impide patentarlos, si esto a su vez impediría solicitar ayuda como prueba de concepto, es decir, tienen resultados publicados pero no patentados. Yo entiendo que no, siempre que pueda hacer, una cosa es publicarlos y otra cosa es hacer la valorización y el paso de esos resultados y de ese conocimiento pues, a la sociedad, a la industria, hacer una transferencia de esos resultados, que entiendo que eso no es únicamente publicarlo. Respecto a los costes elegibles y lo que afecta a las patentes, pregunto si sería elegible la consolidación de la patente, es decir, la patente ya fue solicitada y lo que quieren es seguir pagando los costes de mantenimiento de la patente. A ver, no lo tengo ahora mismo en la cabeza porque no está solicitado, pero bueno, aparece en la convocatoria. Un momento. Yo creo que no. No, solamente son de patentes derivadas del proyecto. Es la solicitud de patente. Exacto, es la solicitud. Vale. Un proyecto, retos de 2019, dicen que sería elegible, pero que no tienen suficientes resultados para presentarse. Se podían presentarse en siguientes convocatorias, que has dicho previamente que no sabemos el año que viene lo que ocurrirá. A ver qué pasa, porque hay muchas que se repiten. De los CRLs ya has contestado. Si el proyecto, en el caso de los coordinados, pregunto si el proyecto coordinador debe ser el mismo que originalmente era el coordinador en la convocatoria 18-19 o si es posible invertir el papel de coordinador respecto a los otros subproyectos. Sí, no tiene por qué ser no tiene por qué tener exactamente la misma estructura que el proyecto coordinado de origen. No, lo que es muy importante es que de cada proyecto coordinado únicamente se podrá presentar una solicitud. Preguntan si es necesario presentar un plan de negocio para la propuesta y cartas de interés de empresas. No es necesario. Las cartas de interés de empresas no se pueden además incorporar. Sí que si existe alguna, pues es importante incorporarlo como información dentro de la memoria, entiendo yo, y no es obligatorio incorporar un plan de negocio. Habrá casos en los que sí, que se debería de incorporar y habrá otros casos que no, depende de cómo sea el proyecto de prueba de concepto. Hay otra de las preguntas de contratación, ya no de la modalidad, pero lo que preguntan es si es posible contratar personal del equipo investigador o personal, y también preguntan del personal del equipo de trabajo. Eso está en la del equipo de investigador, no. No es elegible ni la contratación del IP ni del equipo de investigación, puesto que en ambos casos tienen que tener una vinculación con la entidad solicitante o con otra entidad que cumpla los requisitos de la convocatoria. Y en el caso del equipo de investigación, bueno, pues realmente
la contratación de personal tiene que ser pues a través de un concurso público, por así decirlo, y entonces en principio no se puede asegurar que sea alguien del equipo de investigación quien vaya a obtener ese contrato. Preguntan también si un COIP de 2018 puede servir en esta convocatoria, que sí, que pueden presentar los dos o solamente uno de ellos. Sí, claro. Se repiten bastante Pero algunas de las lo preguntas. que tiene que quedar muy claro es que si el proyecto de origen eran 2 IPs, luego solo se puede presentar una solicitud por los 2 o por uno de ellos, pero solamente una de ese proyecto de origen. O sea, no pueden, porque sean 2 IPs, presentar luego 2 solicitudes de prueba de concepto del mismo proyecto de origen. Pregunto si los profesores asociados a la universidad pueden formar parte del equipo de trabajo o del equipo de investigación. A ver, el personal que puede participar tanto en el equipo de investigación como en el equipo de trabajo es exactamente el mismo que en los proyectos de PID, RTI y PGC. Es exactamente el mismo. La única diferencia es que en este caso no pueden participar personal que tenga vinculación con entidades que no tengan residencia fiscal en España. El resto es exactamente lo mismo que en PID y que en PGC y que en RTI. Es exactamente lo mismo. Y pregunto si podrían incluir personal para soportar las actividades de transferencia tecnológica o solamente personal técnico. Por supuesto que se puede incorporar personal de soporte para las... por supuesto que sí que se puede incorporar. Pregunto si el número de subproyectos es que ya hay muchas que se repiten. Y luego hay una cuestión, pero yo creo que las cuestiones ya muy particulares deben enviarlos al correo. En este caso es un proyecto coordinado donde uno de los socios no quiere formar parte de la solicitud de prueba de concepto. Pregunto si podría solicitarlo el otro. Como he indicado anteriormente, pues sí podrías, siempre y cuando, bueno, no hay que tener en cuenta la propiedad de los resultados también, a la hora de valorar si realmente la prueba de concepto puede realizarse o no puede realizarse, ¿no? Porque si es un proyecto coordinado y la entidad que lo presenta en la prueba de concepto, pues el porcentaje que tiene de propiedad de los resultados es muy bajo, pues no sé si podrá llevar a cabo la prueba de concepto como tal. ¿Hay alguna confusión respecto a los costes indirectos que se pueden imputar? Porque yo creo que lo que hacen confusión es entre las órdenes entre lo que es el orden de bases y la convocatoria, que en un punto se menciona hasta un 21% y en otro un 15%. Entonces preguntan si los costes indirectos serían de un 21% o un 15%. A ver, normalmente las órdenes de bases limitan el máximo, por así decirlo, del porcentaje de costes indirectos, mientras que es la convocatoria la que indica exactamente cuál serán los costes indirectos, que en este caso es un 15% de los costes indirectos, de los costes directos. Y Lucía, yo no sé si me estoy dejando algo porque... La mayoría ya se empiezan a repetir, pero he recopilado algunas que han quedado por ahí sueltas. Por ejemplo, vale. Preguntas sobre el inglés, sobre si la memoria sí, va a ser en inglés y si tiene que ser en inglés o no, si se penaliza que sea en español, etc. A ver, la convocatoria no indica nada al respecto. Puede ser en inglés o puede ser en español. Que sea en inglés pues favorece que puedan participar en la evaluación pues expertos extranjeros. Entonces, pero eso no quiere decir que perjudique o no perjudique. También ha quedado por ahí una colgada sobre la modificación del panel donde se enmarca el proyecto. Imagino que se refieren al área científico-técnica. Si en el original iban por un área, ahora pueden ir por otra. Sí, por supuesto que sí que pueden ir por otro área. No condiciona el área en la que esté el proyecto de origen, no condiciona el área de la prueba de concepto. El tema de las inscripciones a congresos parece que tampoco ha quedado... hay un par de preguntas sobre si las inscripciones a congresos son... No son elegibles.
Ni las inscripciones ni la asistencia a congresos son elegibles. Son elegibles pues, asistencia a reuniones técnicas, seminarios, por ejemplo, con usuarios finales, eso sí, pero congresos como tal, no. También hay otra interesante con el respecto a los parones en la carrera científica. Dicen que cómo se van a valorar, si esto se valora positivamente o negativamente o neutro. A ver, yo lo que he comentado y lo que se tiene en cuenta en todas las actuaciones de la agencia es que se tiene en cuenta que esos parones en la carrera científica, es decir, se tiene en cuenta de forma positiva, por así decirlo, ¿no? O sea, es decir, se sabe que durante un tiempo concreto pues, no se ha podido llevar a cabo pues, una investigación de acuerdo con el resto de participantes, por ejemplo, y eso se tiene en cuenta a la hora de hacer la valoración del CVA, o sea que... Pero siempre de forma positiva, quiero decir. También hay algunas sobre los investigadores extranjeros. Si pueden formar parte del equipo de trabajo. No, no. Y de una persona, bueno, pues lo mismo, una persona que esté vinculada a la entidad. A ver, ¿puede ser un IP una persona que esté vinculada a una entidad que no es la solicitante? Por poder puede. Por poder puede, la convocatoria no indica lo contrario, pero tiene que tener autorización de su propia entidad y tener en cuenta, bueno, pues que todos los gastos los tiene que hacer la entidad beneficiaria del proyecto, no la que esté vinculada al IP. Si es diferente, claro. Vale. Siguen entrando preguntas. Hay algunas sobre las cartas de expresión de interés. Si se deben de incluir o no se deben de incluir. No, es que no hay lugar para incluirlas, no hay que incluirlas. En general yo veo que ya se van repitiendo. Sí, Una pregunta general es que ¿cuándo se prevé que se resuelva esta convocatoria? Bueno, pues en la página web de la agencia hay un documento de planificación de convocatorias en la que se puede ver más o menos cuándo se prevé resolver esta convocatoria, pero entiendo que será a lo largo de este año. No me atrevo a decir un mes exactamente. Y hay confusión también sobre el presupuesto. Yo creo, a ver, no va en función del número de estos proyectos. Pregunto si un coordinado con 3 subproyectos tendría un presupuesto de 150.000 o 450.000 euros máximo. Primero indicar algo que he intentado resaltar en la presentación y que fue pues, algo que nos encontramos el año pasado, y es que el presupuesto que se incorpora en la solicitud es en costes directos. Eso quiere decir que el presupuesto que se solicita en la aplicación de solicitud no debe sumar 150.000 euros, puesto que los 150.000 euros son costes directos más costes indirectos. Eso por un lado. Por otro lado, como indicaba anteriormente, ese límite de 150.000 euros en costes totales se refiere al proyecto en su conjunto. Es decir, si es un proyecto coordinado, la suma de la financiación de todos los subproyectos será de 150.000 euros en costes totales. Y pregunto si la solicitud la presentan todos los subproyectos o solamente la entidad coordinadora. Es exactamente igual que en PID. Cada uno de los subproyectos tiene que presentar su solicitud unida al proyecto coordinador, perdón. También pregunto si pueden contratar a un técnico que está trabajando en otro proyecto de otra administración. Si está contratado, no sé. Bueno. Pues si está contratado entiendo que será difícil. Sí, claro. Yo creo que en general es que se siguen repitiendo, de algunas ya están en el propio PowerPoint, que nos pregunta si lo vamos a colgar, y sí, se colgará mañana, y otras han sido contestadas. Y también está el documento de preguntas frecuentes. ¿Sí? Sí, y se va a colgar también la presentación. O sea, la grabación de la presentación de Lourdes. Siguen insistiendo sobre la contratación de extranjeros. No es el hecho de ser extranjero, es el hecho de estar en una entidad con residencia fiscal en España. Exacto. Que ya se ha dicho durante la presentación y vuelven a insistir también. Y yo no veo así nada nuevo ya.
Se vuelve a insistir para reconsiderar el plazo de presentación de las solicitudes, ampliarlo. Bueno, la pregunta. Estoy viendo que preguntan algo sobre el DNSH. La valoración del DNSH es positiva o negativa, no es cuantitativa como las otras evaluaciones. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Si no se cumple, bueno, pues la propuesta queda excluida, y si se cumple, pues la propuesta sigue adelante con su evaluación científico-técnica, etc. Es como si fuera un requisito de elegibilidad. Bueno, de hecho es un requisito de elegibilidad. Pues en principio. Pregunto si los gastos de auditoría son para cada informe o por anualidad o solo al final. Solo se solicita un informe científico-técnico, entonces, perdón, económico. Y si hay un modelo para la declaración del estado de protección de resultados. Si habrá un modelo por parte de la EI. Pues no, en principio no. Bueno, pues ya parece que se repiten las preguntas. Sí. En cualquier caso, como tenéis el listado de correos en la presentación que se colgará mañana en la página web, pues cualquier pregunta más concreta se puede dirigir a cada uno de los diferentes correos. Y bueno, muchísimas gracias por atender a este webinario, que espero que haya sido útil. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.